Soy Manuel Cruz y te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube Sol FM para que puedas seguir todos nuestros comentarios. Son las 7:50. Buenos días, Manuel, adelante. Buen día, maestro, buenos días a todo el equipo y buenos días también a toda la gente que día tras día pues nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, señores, como cada viernes, ¿verdad? Vamos al campo de la geopolítica. Casualmente ayer, doña Consuelo hablaba de la participación de Estados Unidos en la formación militar y estratégica de Osama Bin Laden, ¿verdad? Sobre todo el papel que jugó la CIA. Y hoy casualmente hablaba del papel que jugó Estados Unidos en la primavera árabe. Algunos llaman la cuarta ola democratizadora, así también se le conoce a la primavera árabe. Y quiero hablar precisamente de ese fenómeno que hay hoy en Medio Oriente, porque muchas personas desconocen que una buena parte de lo que existe hoy en Medio Oriente y en Asia Central fue creado precisamente por Estados Unidos. Todos esos problemas que existen hoy, la gran mayoría de ellos lo ocasionó Estados Unidos, y esos llamados terroristas también que están allí y otros que ya han desaparecido, como el caso de Saddam Hussein. Saddam Hussein fue en un momento determinado el máximo representante de los intereses estadounidenses. Era un líder en Medio Oriente. Algunos atribuyen inclusive el desorden mayúsculo que hay en Medio Oriente a su desaparición física, porque tenía, digamos, medianamente una zona bajo control allí. Y el caso de Mohammad Reza Pahlavi, el Shah de Irán, ni se diga. Muchas personas desconocen, a pesar de la rivalidad que hay hoy entre Estados Unidos e Irán, y lo propio entre Israel e Irán, ambos eran aliados estratégicos, pero por muchísimos años. El Shah de Irán era la máxima representación estadounidense en Oriente. Quiero arrancar precisamente por Irán. Miren, el Shah de Irán cayó en desgracia y Jimmy Carter ya en ese momento venía en plena expansión la Unión Soviética, y el asesor de seguridad nacional Vladimir Brzezinski, que muchos lo conocen por ser el autor de esa famosa obra El Gran Tablero Mundial. Brzezinski es el autor de diferentes doctrinas importantísimas en el campo de la geopolítica y de la política exterior estadounidense, pero esta específicamente, el cinturón verde. El cinturón verde era un cordón islámico que este señor diseñó, que lo único que buscaba era servir de muro de contención al cinturón rojo de los soviéticos. En ese momento, dos propósitos: impedir la expansión de la Unión Soviética en Oriente Próximo y también en Asia Central. Y es Brzezinski el que se inventa la idea de apoyar a movimientos islámicos como mecanismo de contrarrestar el crecimiento de los comunistas, en este caso los soviéticos. Así convence entonces a Jimmy Carter. Ya en la conferencia de Guadalupe, allí prácticamente Estados Unidos le quitó el apoyo al Shah Mohammad Reza Pahlavi. Dijo Carter, bueno, Estados Unidos prefiere que se mantenga el Shah de Irán, pero eso es una decisión que la tendrá que tomar el pueblo iraní. Con esas palabras, Estados Unidos le sacó el colchón al Shah de Irán, y entonces tanto Alemania como Francia e Inglaterra, y Estados Unidos a la cabeza, pues entonces hace tiempo que venían conversando ya con el Ayatollah Khomeini, que en ese momento estaba exiliado, creo que en Francia. Y entonces el cálculo que se hizo fue, bueno, si nosotros imponemos a la fuerza que este hombre se mantenga allí, lo que va a venir es una guerra civil, y muy probablemente entren los soviéticos y aprovechen la oportunidad. Por eso ellos mismos sacaron de circulación al Shah de Irán, que era el hombre de ellos, y apoyaron en principio, repito, en esta tesis del cinturón verde, el establecimiento de los islámicos con el Ayatollah Khomeini a la cabeza. Lo que nunca pudieron prever es que este grupo se convertiría en el máximo representante
del antiimperialismo estadounidense en todo Medio Oriente y además el principal representante contra el sionismo hoy en día. De ser aliados, entonces hoy, escuchen bien, hoy es quien encabeza el famoso eje del mal, como ha bautizado Estados Unidos a un grupo de países, pero fue Estados Unidos precisamente quien subió a los ayatolás. Paso entonces en el mismo caso, en la misma fecha. Un año antes ya se había dado la revolución de Saur. La revolución de Saur trajo como consecuencia el establecimiento de un régimen prosoviético en Afganistán. Y entonces los rusos, los soviéticos en aquella época, decidieron invadir Afganistán para preservar ese régimen. Allí surgieron entonces diferentes movimientos en contra del régimen del señor Kalbar y Rusia desplegó a unos 40.000 efectivos en principio en 1979 en la invasión en Afganistán. Estados Unidos entonces prosiguió apoyando en esta dirección y allí apoyó a los llamados muyahidines. Los muyahidines en el mundo musulmán, muyahidín significa aquel combatiente por la fe. El que pelea por la fe musulmana se llama muyahidín, sobre todo eran jóvenes. Y Estados Unidos entonces en esta tesis creó lo que se llama la Operación Ciclón. La Operación Ciclón fue un despliegue económico, estratégico, de inteligencia, de abastecimiento por todo Medio Oriente y por Asia Central. Entonces, tanto Jimmy Carter, que ya había sido depuesto, sobre todo por lo que pasó en el conflicto de la embajada americana en Irán, eso le costó las elecciones, fundamentalmente eso y otras cosas más. Entonces, pero Ronald Reagan, que fue su sucesor, continuó apoyando esta decisión del Cinturón Verde. Y entonces allí, señores, eso que ustedes conocen hoy como los talibanes, no son otra cosa que los mismos o una parte importante de ellos que Estados Unidos apoyó económica y militarmente y sobre todo abasteció de municiones a gran escala. Esos criminales que ellos mismos hoy señalan como violadores de los derechos humanos y que gran parte del mundo cuestiona, los creó también el propio Estados Unidos. Lo propio hizo en Pakistán. En Pakistán llegó un señor criminal musulmán que se llamaba Mohammed Siab. También este señor estableció un régimen islámico y desde allí, fundamentalmente el Pakistán, su servicio de inteligencia fue fundamental para contrarrestar a los soviéticos en Afganistán. Hizo lo propio en Yemen del Norte. Una buena parte inclusive de esos criminales que están hoy hutíes fueron formados allí. También apoyó a Yemen del Norte en contra de Yemen del Sur, que era apoyado por los soviéticos. Estuvieron en Turquía también apoyando a musulmanes. Estuvieron bueno, una buena parte, señores, de ellos, y ni se diga de lo que ha pasado en Irak. Entonces, ¿qué pasa aquí? Repito, si bien es cierto que consiguieron su objetivo, nunca pudieron prever que en el futuro todo eso que ellos apoyaron se le iba a convertir en un problema. ¿Qué pasó tiempo después? Bueno, Brzezinski le dio una entrevista a un semanario francés y allí se le cuestionó sobre esto. Miren, estos problemas que hay, estos terroristas que ustedes han creado, eso es responsabilidad de ustedes. Y Brzezinski dijo lo siguiente: ¿qué es más importante para la historia universal? ¿Un grupo de terroristas talibanes o haber derrotado un superimperio como ese? O sea, para él, y el realismo político, por eso he dicho muchas veces que la geopolítica ni tiene corazón ni tiene sentimiento. Evidentemente que Estados Unidos consiguió su propósito. ¿Por qué? Porque la invasión de Afganistán y el despliegue, ¿verdad?, estratégico de Estados Unidos se considera ser el preludio de la caída de la Unión Soviética. Así está considerado eso. De hecho, muchos autores describen esta operación del Cinturón Verde como la operación oculta más importante que ha desarrollado la CIA. Así la ha bautizado. Pero ¿qué pasa entonces hoy?
Bueno, hoy tenemos una gran cantidad de individuos que han llegado a considerarse terroristas, actúan como tal, pero además, eso ahí, sobre todo en Pakistán y en Afganistán, sentaron las bases, señores, para lo que nosotros vimos en el año 2001, con la caída de la Torre Gemela. Ahí se escondieron y ahí se prepararon esos individuos, de ahí proceden. Por eso cuando usted escucha a Estados Unidos decir, fulano es terrorista, eso hay que verlo con pinza, porque es muy probable que detrás de ese terrorista esté la formación o el apoyo en algún momento de las manos de ellos. Maestro. ¿Tú crees que lo que está sucediendo en Siria, ellos dicen que han tomado 40 poblaciones ahora?